Bueno, vamos a iniciar, creo que estamos en un horario de espera prudente. Eh, Vamos a empezar y vamos a poder hoy poner en clave histórica algunos conceptos que me parecen importantes de poder compartir con ustedes. ¿Me escuchan Recording in bien? progress. Bueno, Sí, perfecto. en este segundo encuentro, entonces, vamos a mirar, gracias Eduardo, vamos a mirar la educación en clave histórica y cómo se va construyendo también un campo teórico en torno de la educación. Por supuesto que es un recorte, que por supuesto hay mucho más que esto, pero es un recorte que entiendo que resulta valioso para pensar algunas problemáticas que todavía tienen mucha actualidad. Así que voy a ir sin más preámbulos, ¿sí? Eh, bueno, a algunas cuestiones, ¿no? Pero, eh, cualquier cosa ustedes ya saben, levantan la mano, intervienen, preguntan, no hay ningún problema. Bueno, vamos a mirar un poco algunos significados históricos de la educación. En primer lugar, no es que sea el primero en teorizar sobre ella, pero yo lo voy a poner en primer lugar a Immanuel Kant. Kant es un filósofo, tal vez sea el filósofo más importante, uno de los más importantes de la modernidad, y así como dijimos en la clase pasada, es un filósofo preocupado por intentar dar cuenta de qué es esto llamado movimiento ilustrado. Eh, También en determinado momento la Universidad de Königsberg le va a pedir a Kant que escriba una reflexión, como le pide a todos sus estudiantes, a todos sus docentes, sobre la educación. De ahí surge este libro, este breve libro que se conoce con el nombre Sobre Pedagogía, en el que Kant va a plantear que la educación es una institución propia y característica de la especie humana, y además va a señalar que el hombre es la única criatura que puede ser educada, ¿sí? Es la única criatura que puede ser educada. A mí me parece que es interesante porque sienta las bases, por lo menos en clave teórica, de lo que nosotros queríamos que hasta el día de hoy sostenemos o mantenemos en relación, o algunas cuestiones que mantenemos en relación a la educación. De hecho, me interesaría que ustedes puedan ir mirando esto también en esa clave, ¿no? Ir viendo qué de todo esto es lo que continúa y qué cosas vamos a ir viendo ahora, se consideran como rupturas o como aspectos que ya no se tienen en cuenta, ¿no? Entonces, retomo la idea, aquí vamos a ver entonces con Kant que la educación es una institución propia y característica de la especie humana, y así él va a observar que el hombre entonces es la única criatura que ha de ser educada. Y se refiere a la importancia de la educación en tanto es un proceso que posibilita al individuo alcanzar un estatus o condición propiamente humana. Este estatus o condición propiamente humana se logra por la educación. Dice textualmente, únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. Él no es sino lo que la educación le hace ser. La educación no solo es concebida como aquello que permite diferenciar al hombre respecto de otros seres naturales, sino que es caracterizada, ¿sí?, como una instancia decisiva para la adquisición y desarrollo de las capacidades y facultades propiamente humanas. La condición de hombre, entonces, no es entendida como algo meramente dado, sino como un estatus que ha de ser adquirido a través de un proceso que en esencia es pedagógico, o debe ser pedagógico. Dicho proceso incluye diversos aspectos, tales como los cuidados, la disciplina, la instrucción, la formación. Los tres primeros, dice Kant, eh, estos tres primeros aspectos se hallan vinculados al desarrollo de capacidades humanas orientadas a la satisfacción de necesidades básicas del individuo, así como a su inserción en el entorno social que le es propio. La formación, la cuarta, la Bildung, se halla esencialmente ligada a la educación moral y cívica y es considerada por Kant como la meta fundamental del proceso educativo. O sea, finalmente, si el proceso educativo ha de tener una meta, es justamente lograr la formación.
pero ni el cuidado ni la instrucción resultan en efecto suficientes para alcanzar ese fin último de todo proyecto educativo, que es la transformación y el progreso de las instituciones sociales. La transformación y el progreso de las instituciones sociales. Me parece interesante poder pensar eso, ¿no? O sea, la formación tiene que tender justamente a la transformación y al progreso de las instituciones sociales. En un sentido de progreso moral, ¿no? Tiene que haber un progreso moral, tiene que haber una transformación en el sentido de un mejoramiento de la sociedad. Y ahora vamos a mirar a Kant, o vamos a tratar de entender algunos aspectos de Kant en unos fragmentos que tomé textualmente de su pedagogía. A ver, yo me hago un poco el canchero sin anteojos, pero voy a usarlos porque si no hago un esfuerzo que ya resulta innecesario. El paso del tiempo es implacable en relación a estas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿qué dice Kant? Dice, la educación es un arte, cuya práctica debe ser perfeccionada por muchas generaciones. Cada generación, provista de los conocimientos de las anteriores, puede realizar constantemente una educación que desenvuelva de un modo proporcional y conforme a un fin todas las disposiciones naturales del hombre y conducir así toda la especie humana a su destino. La providencia ha querido que el hombre deba sacar el bien de sí mismo y le habló, por decirlo así, entra en el mundo. Yo te he provisto de todas las disposiciones para el bien, a ti te toca desenvolverlas y por tanto depende de ti mismo tu propia dicha y tu desgracia. Con la educación, el hombre ha de ser, pues, dice Kant, disciplinado. Disciplinar es tratar de impedir que la animalidad se extienda a la humanidad, tanto en el hombre individual como en el hombre social. Así pues, la disciplina es meramente la sumisión de la barbarie. El hombre también por la educación ha de ser cultivado. La cultura comprende la instrucción y la enseñanza. Proporciona la habilidad, que es la posesión de una facultad, por la cual se alcanzan todos los fines propuestos. Por lo tanto, no determina ningún fin, sino que lo deja a merced de las circunstancias. Algunas habilidades son buenas, en todos los casos, por ejemplo, el leer y escribir. Otras no lo son más que para algunos fines, por ejemplo, la música. Se ve que no le gustaba mucho la música, ¿no? La habilidad es, en cierto modo, infinita por la multitud de los fines. Y también por la educación es preciso atender a que el hombre sea también prudente, a que se adapte a la sociedad humana para que sea querido y tenga influencia. Aquí corresponde una especie de enseñanza que se llama civilidad. Exige esta buenas maneras, amabilidad y una cierta prudencia, mediante las cuales pueda servirse de todos los hombres para sus fines. Se rige por el gusto variable de cada época. Hay que atender, dice Kant, a la moralización. El hombre no solo debe ser hábil para todos los fines, sino que ha de tener también un criterio con arreglo al cual solo escoja los buenos. Buenos fines son los que necesariamente aprueba cada uno y que al mismo tiempo pueden ser fines para todos. La educación comprende entonces los cuidados y la formación. Esta es negativa, o sea, la disciplina que meramente impide las faltas, o positiva, o sea, la instrucción y la dirección, perteneciendo en esto a la cultura. La dirección es la guía en la práctica de lo que se ha aprendido. Bien. ¿Han leído alguna vez a Kant, a excepción de quienes estudiaron filosofía? Cuéntenme. ¿Alguna vez? Bueno, yo he leído a Kant, leí el texto de la Ilustración, pero con un propósito de comprensión de lectura. Tuve la oportunidad de leer el texto de la Ilustración. Bien, la respuesta a la pregunta que es la Ilustración. Sí. Gracias, Edgardo. Bien, Kant sienta entonces las bases de un principio fundante de lo que nosotros vamos a llamar la pedagogía, que vamos a llamar pedagogía moderna y escuela moderna, ¿sí? ¿En qué sentido? En que le da
a la educación un estatus de que es el único medio a través del cual los seres humanos que nacemos como una cría, como un cachorro, nos hacemos humanos. O sea, la educación es una operación humanizante. Es a través de la educación que los seres humanos nos convertimos en seres humanos. Eso nos tiene que quedar clarísimo, ¿sí? Y que la aspiración máxima de toda educación ha de ser la formación, la Bildung. En este doctorado se suele ofrecer, el doctor Avendaño suele ofrecer un seminario optativo sobre Bildung que lo suele dictar la doctora Silvia Morelli, una reconocida académica aquí de la Universidad de Rosario. Digo por si también en algún momento probablemente puedan tener ese seminario, si es que ya no lo tuvieron, ¿no? Dentro del esquema de materias de seminarios del doctorado, ¿no? Ahora vamos a un siguiente autor muy conocido también, Juan Jacobo Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Fíjense que es casi contemporáneo de Kant, en otro contexto, Kant en Alemania, Rousseau en Francia. Y Rousseau lo que va a plantear es un pensamiento pedagógico propio para esta disciplina naciente que hoy nosotros podemos llamar teoría de la educación o pedagogía, ¿no? El pensamiento de Rousseau constituye, sin lugar a dudas, uno de los hitos más importantes de la Ilustración. No en vano el Contrato Social, que es una de sus obras más conocidas, se convirtió justamente en una de las obras más leídas después de la Revolución Francesa. Sin embargo, ese ensayo fue eclipsado por el Emilio de 1762, que gozó de gran popularidad en su época. Es un escrito sobre educación, escapa a una fácil clasificación, es en un género concreto. Es un libro de filosofía, de pedagogía, una novela, un estudio de la bondad natural del ser humano. En definitiva, dicen los autores, una narración que representa un modelo educativo que intenta seguir los preceptos de la naturaleza. El Emilio, o en el Emilio, se destaca la importancia que tiene atender la vida del niño en sus comienzos, y su autor se pronuncia a favor de que su propia madre le dedique los cuidados que necesita en esta etapa, lo que contribuiría a su bienestar físico y a su equilibrio emocional. Si escuchan ruido ambiente es porque aquí están preparando en la facultad una fiesta con un servicio de feijoada, porque es un evento que organiza la carrera de antropología sobre cultura brasileña, ¿saben? Así que les pido las disculpas, pero bueno, es parte de la realidad en la que, no sé si se tapa mucho mi voz, se escucha mucho lo que aparece en el sonido ambiente. Ahí se escucha bien. Ahí se escucha un poco menos. Sí, no tanto. Sí se escucha el sonido de fondo, pero no. Bueno, ahora les voy a hacer con la cámara de la compu, les voy a mostrar un poco la facultad, que es preciosa, por cierto. Pero voy a terminar esta teorización que quiero presentar. Les voy a dar una actividad, y antes de la actividad les voy a mostrar un poco su facultad para que después cuando vengan también la recorran, ¿no? Entonces, en el Emilio se destaca la importancia que tiene de atender la vida del niño en sus comienzos. Su autor se pronuncia a favor de que su propia madre le dedique los cuidados que necesita en esta etapa, lo que contribuiría a su bienestar físico y a su equilibrio emocional. En términos precisos, la educación del niño, dice Rousseau, permite cultivar hábitos y no costumbres, puesto que la naturaleza de los hábitos está dada de acuerdo con la naturaleza del niño, es decir, con su propio modo de ser, alterando aquello que tiene que ver con la sensibilidad y con la inteligencia. Son los hábitos los que constituyen la naturaleza del niño, mientras la sensibilidad, las sensaciones y los juicios acercan al niño a la idea de felicidad o de perfección. El estado natural de los hombres, el oficio de los padres, la sabiduría, la limpieza, el baño, la higiene, el movimiento en relación con el cuerpo y sus cuidados, construir experiencia y vestirse,
son las primeras sensaciones del niño. Su aprendizaje se realiza según una lenta graduación y una buena dirección. En ese sentido, el niño es pensado como un gran depósito que nace con la capacidad de aprender. De tal manera que al nacer empiezan sus necesidades y se le puede considerar de hecho un discípulo. La educación entonces debe formar en este primer momento un niño robusto, sano, bien conformado, que empiece a distinguir y a diferenciar, alegre, vivaz, activo y expresivo. Rousseau señala a propósito del lenguaje la importancia de estudiar a los niños y para ello recomienda volver a aprender cómo ellos ingresan al lenguaje y sus significaciones. Nos dice que cuando el niño habla en propiedad, se acaba la infancia. Es decir, cuando habla y sabe el significado de lo que dice, el niño ya no es un infante. Es en este punto cuando el niño inicia su vida individual. A medida que va adquiriendo conciencia de sí mismo, va adquiriendo conciencia de su identidad. Ahora bien, en cuanto a la relación niño-educación, los niños tienen un lugar en el orden de las cosas. Rousseau dice que su identidad ni le permite a los hombres ni a las instituciones sociales considerarlos seres morales. La educación debe enseñárselo, situándolos en ella de acuerdo con su condición de vida. Por tanto, es necesario comprender que la razón enseña, la acción compromete y la edad conduce. Ahora bien, los niños educados según castigos y mimos pueden formarse débiles, pues el criterio de formación se sitúa en los extremos. Y pueden formarse fuertes cuando se establecen los límites, si se les educa según su naturaleza, en el sentido de seguir su modo de ser y no en el sentido de que haga lo que quiera. El autor del Emilio recomienda que los niños se críen en el campo y no en la ciudad. De esta manera se enseña a los niños el uso de la libertad en la infancia para desviarlos de los vicios propios de la esclavitud. No se trata de aplicar métodos, sino de escucharlos y aprender de la naturaleza de ellos, y es aprender aquello que es propio del modo de ser de los niños. Por ejemplo, correr, sentir, explorar, probar, actividades que les permite entender que pueden conseguir lo que quieren sin pedirlo. De ahí que la obra maestra de una buena educación consiste en formar un hombre racional, sin pretender educar a los niños por la razón, ya que eso sería empezar por el fin y querer que el hombre o el niño sean instrumentos de ellos mismos. A los niños se les inicia en su educación a partir de las sensaciones, haciendo que los niños sean niños antes de llegar a ser hombres y procurando que ellos puedan valerse de la fuerza con los mismos niños y puedan valerse de la razón con los hombres, ya que ese es el orden natural para Rousseau. Bien, ¿habían leído antes a Rousseau? ¿Habían escuchado algo acerca de Rousseau? Bueno, de pronto la frase célebre que el hombre nace inocente y la sociedad lo corrompe. La sociedad lo corrompe. Sí. Bien. Sí. Estaba... Hola, buenos días. Hola, buen día, Julio. Mira, justamente estaba revisando porque estoy en este momento leyendo un libro, acá está, que se llama Dignos de ser humanos, de Rutger Bregman, ¿ya? Y ahí aparece Rousseau porque este libro es como, sale como a contestar o a luchar contra un libro más antiguo que es El gen egoísta de Richard Dawkins. Y ahí plantea a Rousseau, ¿cierto? Como con la frase que decía el compañero, el hombre nace, ¿cierto? Bueno, y la sociedad lo corrompe, y que el hombre, la mujer, obviamente, el género, ¿cierto? Claro, sí, sí. Bueno, es absolutamente perfectible a partir de la educación, precisamente, y en contradicción también, y es muy interesante porque me hace mucho sentido en la discusión que plantea este libro respecto a otro filósofo británico que es Thomas Hobbes, que plantea lo contrario, y que ahí estaría la dualidad, ¿cierto?, de esta lucha constante entre plantear que quién es en definitiva el que hace al ser humano educable,
Y si la educación o el conocimiento en definitiva, dice por un lado Hobbes, es el que corrompe al ser humano, y por otro lado Rousseau, que no son contemporáneos, plantea lo contrario, que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Entonces, ahí hay una buena discusión respecto a este planteamiento de Rousseau y la educación. Eso quería aportar, gracias. Genial, genial. Después compartimos en el grupo de WhatsApp una imagen del libro por si alguno quiere o se interesa en poder también leer, ¿no? Por supuesto. Bien, bien, gracias, Julio. ¿Alguien más? Sí, yo había levantado la mano. Sí, Bueno, Sandra, perdón. Como comenté Hola. la semana pasada, yo soy educadora de párvulo o maestra de educación infantil, porque se llama distinto en diferentes países. Y bueno, y este libro de Rousseau, el Emilio, es como casi el primer libro que uno lee, porque tiene planteamientos importantes como respecto a cómo se concibe al niño, a la niña, y también la educación de la infancia, a partir del planteamiento de Rousseau. Así es como un libro muy importante dentro de la formación inicial. Bien. ¿Alguien más? Bueno, pienso que... ¿Cómo les va? Muchos saludos a todos. Disculpen. Sí, bueno, soy filósofo de carrera y pues he tenido la oportunidad de leer a Rousseau, y precisamente a partir de esa frase famosa que nombraba el compañero, pues uno puede entender esa labor que él tenía, sobre todo esa parte de la ilustración donde se van a encargar del estudiante, que comienzan a olvidar la palabra alumno, porque que se refiere a una persona sin luz. Entonces, cuando le nombran el concepto de estudiantes, es precisamente para decirle que los estudiantes tenían luz. Se referían precisamente a los tópicos de la educación que estaba en ese entonces, ¿no? Una educación muy individualista, muy arraigada en particular. Por eso que él tiene ese tópico de iniciar la educación, que se debe cargar precisamente es la madre, encargarse directamente de él de manera en particular, para después pasar a una educación que tiene que ver mucho más social, ¿no? Que la educación, precisamente, el fin que plantea Rousseau más adelante, va a ser precisamente la educación en lo social, que tiene que ver con eso, con ese contrato social que él va a que escribe y todo ese tipo de cosas. Entonces tiene como esa doble relación que él tiene, de cómo ve la educación, de lo que parte precisamente de la individualización, que es con que se inicia la educación, y después cuál es su papel dentro de la sociedad. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Cómo estamos estudiando precisamente la educación ahora, el papel de la educación con lo social, con lo cultural, con lo mundial, por decirlo de cierta manera. Entonces ese es como el aporte que también quería como tener con respecto a Rousseau. Bien, bien. Gracias, Carol. Bueno, yo les voy a proponer ahora un trabajo de lectura. Vamos a tomar una media hora para hacerlo, y entonces después, media hora, 40 minutos, y me van a avisar en el grupo cuando estén, en el grupo de WhatsApp, y después entonces nosotros hacemos el cierre a partir de eso, donde vamos a intentar el cierre y avanzamos con un poco más, pero básicamente donde vamos a ver cómo en estos dos autores aparecen claves, ¿sí?, de constitución o configuración de lo que va a ser el discurso pedagógico. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, les paso en el grupo de WhatsApp. No sé, Eduardo, si vos querés a seguir, porque nosotros ahora nos vamos a quedar en silencio un tiempo y después podés retomar si querés la grabación. Ahí paso al grupo de WhatsApp. Son dos textos breves. Espérate, mi amor. Perdón. Yo quería como apuntar que los dos textos, a mi modo de ver, apuntan como hacia la misma dirección, y es un sano cuestionamiento de las estructuras académicas en las que nos hemos visto envueltos, y creo que es algo que es una discusión, es una discusión que se viene dando
que se viene dando ya desde hace un buen tiempo, pero que, digamos, es muy difícil de desarraigar, por lo que uno tiende más que todo a repetir patrones, ¿no? O sea, uno hace conciencias, pero cuando uno va a la práctica, se sale primero el patrón y luego la conciencia de lo que uno ha intentado querer cambiar. Entonces pienso que es un proceso que es interesante en estas lecturas, que nos lleva una vez más, ¿no? Porque yo creo que es algo que de una u otra manera, a través de otros autores o en otros espacios, todos los que hacemos la práctica docente lo hemos estado reflexionando. Pero yo me preguntaba hoy justo eso, o sea, cómo siempre volvemos a llegar a lo mismo, llegamos siempre como a ese esquema, a ese patrón de la clase tradicional, del amenazar con la nota, bueno, yo soy docente universitaria, ¿no? Entonces digamos que yo no tengo que incurrir tanto en los procesos disciplinarios, aunque sí un poquito porque últimamente la universidad pues está llegando mucho menor de edad, entonces mucho peladito que no tiene que terminar de criar prácticamente y enseñar cosas que son, a mi modo de ver, que pertenecen al colegio, pero que de un tiempo para acá me he tenido que ver en esa labor de seguir como la parte de comportamiento, que también entre comillas, como nos dice el texto, pues que es algo muy entre comillas, ¿no? También pensaba mucho en las culturas, ¿no? En la multiculturalidad, porque la cultura también hace un ejercicio pedagógico constante. Desde que nacemos en una cultura, yo pensaba, por ejemplo, el hecho de que nosotros desayunamos, almorzamos y comemos, porque nos han enseñado que es así y que es lo que nuestro cuerpo necesita. Sin embargo, yo desayuno de una manera, y cuando llego a otro lugar, incluso de Colombia, por ejemplo, en la costa desayunan con yuca, con carne, con pescado, y yo no, yo desayuno con pan y café. Entonces, cuando yo veo a una persona desayunando así, como que me desencajo, pero pues entiendo que tengo que respetarlo, pero me cuesta trabajo, pero no tendría por qué incomodarme, tengo que entender que esa es su cultura y que para él eso es un desayuno, pero entonces digamos que en el tono pedagógico muchas veces uno podría llegar, si no tiene esa conciencia de decirle a la persona, ¿a usted cómo se le ocurre que usted puede desayunar así? El desayuno tiene que ser así, así, así. Entonces es un poco lo que pasa en las aulas, como que los estudiantes llegan con sus culturas, con sus costumbres, y uno tiende a hacerlos soltar lo que ellos traen y a imponerles todo el tiempo. Entonces creo que agradezco las dos lecturas, porque vuelvo y digo, son cosas que uno como que ya las sabe y las ha analizado, pero qué difícil es desarraigar esta tradición, pues porque es una cosa que viene de siglos. A nosotros nos formaron de una manera y aunque nosotros queramos formar de otra, pues siempre va a salir lo que quedó arraigado. Entonces es eso. Qué pena No, por favor. Gracias, Geraldine. Bueno. Sí, bien. ¿Qué otra reflexión les disparó, les generó estos dos textos? Porque se articulan, ¿no? Acá, Sí. bueno, primero la discusión, ¿cierto? Y concuerdo con la compañera Eterna, ¿cierto? De cómo venimos haciendo las cosas, ¿cierto? Esta mecánica que muchas veces no la cuestionamos. Yo me llamó mucho la atención, lo anoté porque no conocía dos palabras que me saltaron ahí. Primero, cofia. Y eso yo no sabía que se le decía a esta gorrita, ¿cierto? Para sujetarse el pelo. Y también el ayo, es la persona encargada de la educación en lugares o en familias acomodadas. No tenía esos conceptos y bueno, me hacen absoluto y total sentido. O sea, a ver, me voy a sacar la cofia, ¿cierto? Para que caigan más pelos a la sopa. Y voy a agregar que nosotros también tenemos otro elemento ahí que nos hace repetir esta historia, ¿cierto? Como la describen ahí los autores, que son las teorías del currículum. Claro. Y ahí también tenemos una fuerte, ¿cierto? Estructura que en definitiva nos ha asignado más el hecho de repetir ciertas estructuras. Primero con las teorías tradicionales del currículum, ¿cierto? A través del siglo XX sobre todo, y las teorías después críticas del currículum, hasta hoy día donde ya empezamos, y a mí me gusta mucho leer
sobre las teorías poscríticas, sobre todo a Tomás Tadeo da Silva, un curriculista brasileño, ¿cierto? Que en definitiva rompe bastante con mirar la práctica educativa, los contenidos, ¿cierto? A las personas, nuestros estudiantes, de la forma que precisamente ahí se cuestiona Dussel también, y se cuestiona el autor del primer texto, de qué queremos, esta hegemonía, qué queremos, y empieza a hacer todo ese cuestionamiento. Entonces, si fuera por eso, ¿cierto? Tendríamos que seguir educando respecto a los parámetros que los Ayo hacían en estas familias acomodadas para mantener, ¿cierto?, el status quo, repetir esta tradición para no romper con nuestra estructura. Y no obstante, también apuntamos a tratar de educar en lo contrario, con métodos a veces tradicionales y con formas, ¿cierto?, que nos están aprisionando. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué se puede decir? O sea, si algún niño o niña aprende algo negativo para el resto, ¿cierto?, y lo aprende bien, tuvimos éxito como pedagogos, porque lo aprendieron bien, los pasos lo aprendieron bien, pero también está el otro componente que es qué es lo que se debe enseñar. Entonces, agradezco también la discusión que se genera en estos dos textos. Bien. Vieron que hay una creencia de que la palabra alumno significa un ser sin luz, y siempre circula esto en el discurso pedagógico, pero en realidad hay que revisar esa noción etimológica también, ¿no? Por eso se pega, digamos, a esa idea de alumno, esta cuestión vinculada a estos procesos que se están señalando tanto en el texto de Estanislao Antelo, que les cuento, es un pedagogo rosarino, pedagogo de la ciudad de Rosario, muy conocido en la Argentina y en otros lugares. Bueno, actualmente está con un problema de salud, así que está fuera, digamos, del mundo académico, pero Antelo, nada, ha hecho una producción y un aporte muy importante al campo justamente de la teoría de la educación o de la pedagogía. Al igual que este trabajo que hacen Inés Dussel y Marcelo Caruso y otros tantos pedagogos de nuestra tradición aquí de Argentina y de otros lugares del mundo, que yo voy a ocuparme de ir compartiéndoles. Sí, Ángela, adelante. También está Edgardo, ¿no? Buenos días. Gracias por los textos y igual también por el material que dejaste de trabajo durante la semana. Encuentro muy importante poder relacionar el concepto de la disciplina de la pedagogía, pero no solamente como una disciplina, sino también con una relación entre el rol del científico y el rol del artista. Digamos, desde lo que menciona el texto, que es el estudio de la cultura occidental de 1500 hacia acá. Quisiera discrepar un poco de mi compañera Geraldine, que acaba de intervenir frente a su práctica pedagógica cuando enuncia que trabaja con adolescentes o jóvenes que hay que terminar de criar. Y quisiera, digamos, abrir la discusión en torno al concepto también de educación y cuidado, y la diferencia que existe entre maternar y educar. Porque, pues, si nosotros también acudimos a la lectura y vemos al pedagogo como el que conceptualiza conocimientos y además los relaciona con los enfoques de desarrollo desde la psicología, desde el desarrollo infantil, o incluso ahí como lo presenta desde el transcurrir vital de los seres humanos, pudiéramos entender que un ser humano a cualquier edad está presente y no necesita terminar de hacerse, necesita ser, y en la medida en que está haciendo, no le estamos respondiendo, usted está educándose para ser un mejor hombre del mañana o tener ciertas capacidades o posibilidades, sino que está incluso orientando, acompañando eso que el sujeto quiere ser, y que el pedagogo, pues, o el educador puede acompañar, digamos, en ese proceso de desarrollo. Por eso también me llama la atención dos autores que él cita, Philippe Arié, quien también descubre la infancia después de 1500, y la descubre también a través de ver la imagen del niño como un sujeto adulto,
y a Mariano Narodowski, que también pues plantea la discusión entre la infantilización de la infancia y quizás el desrealizamiento de la infancia, quiénes son los niños y las niñas en épocas también del siglo XXI. Entonces, en la clase que viene vamos a retomar eso que estás señalando vos, justamente para pensar la escuela en relación a eso, ¿no? En la escuela y la pedagogía como dos elementos que son absolutamente están vinculados a la modernidad. Bien, te dejo terminar, Ángel. Bueno, para terminar, esto mismo que propone sobre la normalización del cuerpo en los espacios o lugares que habitamos. Y pues también la astucia, yo creo que del pedagogo en relación con evidenciar con qué población está trabajando, cuáles son sus necesidades, habilidades al momento, y pues evitar un poco la constante pedantería que tenemos de querer enseñarle al otro. Y bueno, gracias. Por ahora. Gracias. Edgardo. Con respecto al segundo texto de la genealogía de las formas de enseñar, me llama la atención ese episodio en que se cita a esta joven de Pigmalión, una joven humilde, y que estos mentores pues la llevan a ser una señorita de sociedad para la sociedad que ellos esperaban, ¿no? Y también el otro texto de la escuela de monstruos, donde se enseña a ser monstruos. Y esa reflexión que nos plantean los autores, que en qué medida nosotros los educadores, los pedagogos, tenemos de pronto esa potestad de cambiar al ser. O sea, como esa reflexión, ¿por qué tendríamos que cambiar al ser humano? Más bien es como que reflexionar qué es lo que estamos enseñando y para qué estamos enseñando, y que las personas obviamente progresen en todos los planos, pero que tengan su autonomía. O sea, pienso que quiero destacar esa idea, esa reflexión sobre la autonomía del ser humano, de elección, de qué quiere aprender, obviamente titulado, ¿no? Titulado por la orientación de un mentor, de un docente que conoce todo un bagaje histórico de personas que han reflexionado antes sobre la pedagogía y que es bueno enseñárselo a las personas, pero sin que las personas pierdan su identidad. Eso es lo que quiero rescatar de este segundo texto. Gracias. Oscar. Bueno, qué bueno que la compañera... ¿Sí me escuchan bien? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, sí. Ya, bueno, gracias. Qué bueno que la compañera abra un espacio de discusión en cuanto al concepto de educación, ¿no? Que creo que es un problema epistémico, ¿no? Epistemológico del país, ¿no? Que debemos tener en cuenta todos, ¿no? La educación como estado humano de tiempo y espacio responde a una política social, una política económica, ¿no? Política económica, ¿sí? de una determinada sociedad. Y la intervención mueve una cultura particular, que en tiempos modernos obedece a estructuras simbólicas globales. ¿Sí? Entonces podemos decir que de lo particular se pasa a lo general y universal, ¿no? Entonces creo que la educación tiene que ver, se lo relaciona mucho la educación con la pedagogía, ¿no? Y la pedagogía es más como un estado, también un estado humano, pero de creación, ¿no? De creación, teniendo en cuenta la creación como volver visible lo invisible, ¿no? Y ¿para qué crear? Para precisamente acompañar los procesos de enseñanza, ¿no? Entonces, y la enseñanza también sería tendría otras... A ver, si me permiten, ¿no? Si me permiten, vamos a imaginar un pizarrón y yo voy a escribir una palabra, un concepto compuesto, ciencias de la educación, ¿sí? Y dentro de ese concepto compuesto voy a abrir una llave y voy a colocar varias disciplinas adentro. Una de ellas es pedagogía o teoría de la educación en singular, otra va a ser didáctica, otra va a ser psicología educacional,
otra va a ser sociología de la educación. Por poner solamente 4 de una infinidad de disciplinas que conforman eso que llamamos ciencias de la educación. Y voy a poner el ámbito de que se ocupa cada una. Entonces, si ustedes toman nota, abrí una llave, puse ciencias de la educación, abrí una llave, puse pedagogía o teoría de la educación y puse didáctica. Y puse psicología educacional. Y puse sociología de la educación. Y al costado voy a poner el objeto de reflexión o el ámbito de reflexión de estas disciplinas. ¿Cuáles son? De la pedagogía o teoría de la educación, el hecho educativo, la educación. Fundamentalmente con especial referencia a la educación escolar, pero la educación en general. Luego, de la didáctica, la enseñanza escolar. ¿Sí? Hoy podríamos resumir que ese es el ámbito de reflexión. Uno podría decir, bueno, está el método, una serie de cosas, pero la didáctica se ocupa de la enseñanza escolar, la enseñanza que acontece en la escuela, que no es la misma que la enseñanza que acontece en el hogar, que acontece en otros ámbitos de socialización. La psicología educacional, el aprendizaje, ¿sí? El aprendizaje escolar. Y la sociología de la educación, el contexto, el escenario en el que se desenvuelve todo el hecho educativo. Condiciones socioculturales, ¿sí? Las condiciones sociales, económicas, culturales que rodean al hecho educativo. Y también, eso es lo macro, y también lo micro, el microclima propio del aula. No sé si les sirve ubicarse de esa manera. A mí me ayuda como a ubicarme, a entender que haciendo ese mapa, y sobre todo esto que decían por allí, ¿no? En realidad, la pedagogía tiene elementos de la ciencia, pero también tiene mucho de arte, tiene mucho de un hacer, de una práctica. Arte no en el sentido necesariamente estético del término, aunque también lo es, sino en el sentido de ese hacer que es propio del trabajo que llevamos adelante los docentes. Bueno, tengo un par más y después estaríamos en el horario, pero ustedes si quieren nos quedamos un poco más, como ustedes gusten. Aquí me piden la palabra Edwin y Kellyfer también, así que quien quiera empieza. Bueno, me tomo la palabra. Buenos días a todos los compañeros que me han saludado. Bueno, en realidad, pues, esta lectura junto con los capítulos de los libros que nos sugirió, me pone a reflexionar cuando hablaba la lectura de los niños que levantan la mano para pedir la palabra. Y eso es una de las cuestiones que normalmente hacemos en escuela primaria. La formación, que todos ellos tengan derecho, de que de pronto tengan las manos hacia atrás, que el que quiera hablar tenga que levantar la mano. Y yo decía, ¿cómo sería de pronto una formación donde se respete esas libertades? ¿Cómo se haría de pronto una clase donde nosotros como maestros no tengamos esos micropoderes para moldear a los niños según los paradigmas que nos han dicho culturalmente y socialmente? Porque yo decía, ¿cómo formamos en esas libertades que de pronto, y no tengamos que responder a las obligaciones que nos dan directamente desde nuestros coordinadores, desde nuestros directivos? O sea, ¿cómo llegar a de pronto a permitir a los estudiantes un poco de esta pedagogía liberadora y no estar tan opresores como nos exigen? Entonces, desafortunadamente nos miden es por unos resultados, y entonces nos dan la libertad para que formemos, pero al mismo tiempo nos están evaluando bajo unos parámetros y unos estándares. Entonces, es totalmente contradictorio lo que estamos viviendo con lo que deberíamos estar haciendo. Yo decía, ¿cómo se ha trasladado esta cuestión como no sé, no tengo la palabra correcta para definirlo, cómo se ha trasladado estas cantidades de orden que hemos heredado al punto que hasta en este tipo de plataformas tenemos que levantar la mano para hablar? Entonces yo decía, o sea, ¿cómo llegar de pronto a no cohibir a los estudiantes o de pronto a encasillarlos en ciertos aspectos, pero estamos, o sea, todo el tiempo vivimos como en función de eso? Gracias. Gracias. Edwin. Sí, buenos días. Bueno, yo quería, digamos, presentar como dos visiones en algún momento. Yo no sé si en algún seminario o en alguna lectura se hablaba del rastreo de estas ideas de pedagogía, digamos, a dos autores principales.
Uno es la concepción de Hobbes, digamos, en el que, pues, en ese sentido, el hombre es lobo para el hombre. Había que controlar en todo momento, digamos, a los niños para que, pues, no se desataran, y con el ánimo ese siempre de la socialización, me imagino. Y el otro es Rousseau, que, digamos, es una idea como más positivista, que tiene que ver con esto que el profe decía sobre el humanismo, y considerar, digamos, esa búsqueda de la libertad y la autonomía, también entendiendo que el niño pues tiene todas estas capacidades y las intenciones de llegar allí. Entonces, digamos, esas dos posiciones contrapuestas, efectivamente, digamos, al menos teóricamente, hoy estamos a favor de esta idea libertaria, de autonomía, humanista, por eso hablamos de arte, por ejemplo, pero no sé en qué, digamos, sentido se podría plasmar a lo práctico, porque, digamos, en el caso de la lectura, tenemos a un niño que cuestiona, digamos, de una forma altanera a la educadora, por las razones de que él esté, digamos, en un aula de clase o en una institución educativa, o recibiendo, digamos, alguna instrucción. Y recuerdo, digamos, que hay, digamos, un proceso de desarrollo, por ejemplo, cerebral, en la que los chicos, digamos, uno no le puede pedir a los chicos, digamos, ciertos comportamientos o actitudes o razonamientos, porque estos se van desarrollando a medida que se va desarrollando su cerebro y pues toda su parte intelectual y socioemocional. Entonces, estas ideas, digamos, positivas de lo que se ha denominado, por ejemplo, estos cuerpos angélicos de la posmodernidad, nos llevan a considerar, digamos, esta positividad en esta idea del humano, del chico libre, autónomo, crítico, etcétera, que yo, digamos, lo cuestionaría por el carácter práctico, porque, digamos, teóricamente se escucha muy bien. Esto es más o menos las lecturas. Mi proyecto trata sobre las masculinidades en la escuela, específicamente la noción o las visiones que tienen los estudiantes sobre el padre, y esto por, digamos, encuestas sobre masculinidades donde el afecto no es lo relacional de los niños, o cómo los niños ven a sus padres o la figura paterna o al hombre en general. Y me parece muy curioso que uno de los ejemplos que nos dé allí es sobre un padre ausente y un abuelo maltratador. Entonces esto va, digamos, de acuerdo a esas visiones, yo creo que tenemos hoy en día sobre la masculinidad. Visiones, digamos, creo, un poco infundadas y dadas por esta cultura en la que estamos hoy. Gracias. Así es. Gracias, Edwin. Qué buen tema el que estás, qué buen tema en esa línea de investigación que estás pensando, ¿no? Bien, yo les pedí que escribieran su biografía. ¿Claro? No. Bueno, no. Entonces, yo les voy a pedir para la próxima clase, además de las lecturas que les voy a dejar, les voy a pedir que escriban su propia biografía escolar. Pero necesito proponerles que lo hagan en un espacio en el que normalmente ustedes no estudian o no escriben trabajos académicos. Traten de buscar otro espacio. Si pueden, yo si estuviéramos en Rosario de manera presencial, les diría vayan a un museo, vayan a una iglesia, vayan a un bar, a un café, vayan a una plaza, vayan a la costa del río o del mar, quienes tengan cerca esa posibilidad, y traten de conectarse desde otro lugar con un trabajo de escritura que tiene que ser personalísimo e íntimo, y que por supuesto no van a estar obligados ni a mandarme a mí, ni a leer aquí públicamente, pero que sí vamos a relatar la experiencia de haber hecho justamente ese recorrido. Quiero que se detengan a pensar en esa biografía escolar el rol que ocuparon la escuela y los maestros
aquellos maestros memorables, pero también aquellos maestros absolutamente olvidables. ¿Sí? ¿Se entiende? Esa es la única clave en la consigna. Escribir desde donde quieran. Algunos tienen una memoria prodigiosa y escriben desde que ingresaron al jardín de infantes o parvulario. Otros toman un momento en la escolarización, la escuela primaria, la escuela secundaria, la universidad. Escriban lo que ustedes puedan, lo que ustedes recuerden, lo que ustedes quieran, pero traten de pensar en esos tres ejes. El lugar que ocuparon, la escuela, los maestros memorables y los maestros olvidables, ¿sí? En esa historia escolar, en esa historia de la escolarización de cada uno de ustedes. ¿Ok? Eso como ejercicio práctico. ¿Sí? Entonces, en la clase que viene vamos a empezar contando un poco eso y conectando con algunas lecturas que vamos a ir haciendo. ¿Estamos? Háganme acordar también que en la clase que viene les hable ya del trabajo de acreditación del seminario, para que ya empiecen a delinear también ahí algunas ideas, ¿ok? ¿Sí? Bueno, ¿sí? Qué pena, profe. Lugar que ocupamos, maestros memorables. No, lugar que ocuparon en esa historia, ¿sí? La escuela y los maestros. Aquellos maestros memorables, maestros a los cuales nosotros recordamos con mucho afecto, y aquellos maestros olvidables, o sea, aquellos que fueron horribles con nosotros. Esos que nos hicieron sentir, no sé, un trapo de piso, que nos maltrataron, y que nos dijeron que no íbamos a poder, y que aquí estamos, y porque pudimos. ¿Sí? ¿Se entiende? Las escuelas. O la escuela o escuelas que estuvimos. Escuelas y maestros. ¿Sí? ¿Cómo, profe? Escuelas y maestros, Lina, lo que ustedes recuerden, lo que ustedes puedan. Y del periodo de escolarización que ustedes recuerden o puedan, ¿ok? Bueno, ¿cómo han pasado hoy? Profe, a eso voy. Sí. Me pido la palabra. Profe, gracias por este espacio, porque creo que en pocos seminarios, o creo que es el primero en realidad, donde tocamos fibras humanas, o sea, donde tocamos de pronto el... mi querida, la educación es tal vez la más humana de las actividades. Es una actividad humana entre humanos. Y si no humanizamos el trabajo que hacemos, ¿para qué? ¿Para qué vamos a ser doctores si vamos a seguir siendo las mismas personas que fuimos antes? ¿Para qué? ¿Doctores para qué? ¿Para tener un título? Sinceramente, pues yo me siento muy, o sea, muy conforme, o sea, quizás muy, porque nunca hemos pensado de pronto, o sea, en estos cursados nunca hemos tocado de pronto esa sensibilidad que es importante, porque es que al hablar de lo que usted dice, o sea, nosotros no somos objetos, o sea, somos seres. Entonces, muchas gracias, profe, de verdad. Por favor. Muy lindo. Profe, te quería hacer una pregunta técnica. Sí, tú nos dices que nos vas a enviar unas lecturas. ¿Son aparte de las que ya nos enviaste? Sí, claro, otras. Yo clase a clase les voy a ir diciendo los textos que van a ir leyendo, digamos, para refrendar. Ok, listo. Era eso, gracias. Es un par de artículos sobre la pedagogía. Ricardo, listo. ¿Todo bien? Freddy. Ángela. Excelente, profe. Muy buenas lecturas, muy interesantes, muy motivadoras. ¿De dónde sos, Freddy? ¿De Colombia? De Bogotá, profe. De Bogotá. Tania, ¿todo bien? Todo bien, profe. Muchas gracias. Son los que tienen las cámaras prendidas, por eso les estoy hablando. Edgar también, ¿no? Sí. Así es, excelente. Bueno. Muchas gracias. Bueno, un placer. Muy bien, Nos vemos el sábado que viene. Chao, profe. Adiós. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Chao, chao. Hasta luego, compañeros. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.